Bendiciones, mis amores, gloria al Señor, aleluya. Y bueno, me quise conectar para darles una palabra. El Señor me estuvo hablando a mí en el Salmo 107 y esta palabra la verdad que me tocó muchísimo porque hay alguien a quien Dios va a librar hoy de la aflicción. Dios te va a librar de la aflicción, créelo. Si tú clamas a Él, por supuesto. Si clamas a Él te va a librar de la aflicción, de cualquier situación en la que tú te encuentres en este momento. Él te va a librar de ese dolor, de esa aflicción, de todo eso que está pasando en tu vida en este momento. Bien, vamos a ir al Salmo 107 y dice, Dios libra de la aflicción. Estoy en mi Biblia, mi hermosísima, preciosa Biblia, rosita con azul, que me encanta. Bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Wow. Y los libró de sus aflicciones. Y los dirigió por un camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bienes al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Wow. Dios está quebrantando las puertas de bronce para alguien. Sí. El Señor me mostraba eso. Está quebrantando las puertas de bronce para ti. Aleluya. Porque el Señor te sigue diciendo lo mismo que te dijo, creo que fue en la última transmisión que hice del Salmo 112. Bienes y riquezas hay en tu casa. Gloria a Dios. Bendiciones sobreabundantes, prosperidad. Dios restaura tu prosperidad total y completamente. Gloria al Señor. Aleluya. Y mira, te dice que Él rompió, gloria a Dios, quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Bueno, hay personas que están afligidos por causa de qué, de que escogieron el camino de la rebelión. Y ahí pues es difícil el asunto, pero para ti que estás siendo fiel a Dios, para ti que estás buscando del Señor, para ti que estás tratando de hacer cada día las cosas mejor y que te arrepientes de las cosas. O sea, no vives una vida así de estar haciendo y haciendo y haciendo cosas malas y maldades y maldades y maldades. No, en rebelión total, no. Entonces, dice que a causa de sus maldades ellos fueron afligidos y su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero ¿qué pasó? Aún ahí, tú puedes clamar a Jehová. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Hermosa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Y hay una canción que me gusta que dice, tu amor y tu misericordia hay como luz y sombra en mi caminar. Cuántas veces, Señor, yo te he fallado y tú no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia hay en mi vida, Señor, siempre han sido real. Cuántas veces, Señor, yo te he fallado y tú no me has dejado, siempre conmigo estás.
Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué linda es la misericordia de Dios. Yo estoy viva por su misericordia, porque Él es misericordioso. Aleluya. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Mira, y dice, pero clamaron a Jehová y los libró de sus angustias, los libró de su aflicción. Él te libra. Él te libra de tu aflicción. Gloria a Dios. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa palabra, el Salmo 107:20, es la palabra que Dios me dio cuando yo registré este ministerio, cuando yo lo registré en el estado. No cuando inicié este ministerio, no, pero sino cuando ya lo hice oficial, que fui a la ciudad, al downtown en Kentucky y registré este ministerio. El Señor me dio ese verso bíblico, Salmo 107:20, que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y eso es lo que Dios hace a través de este ministerio. Dios envía su palabra. ¿Tú sabes cuántas personas me dan testimonio a mí de que han escuchado una palabra? Esa palabra los ha ayudado a soportar en el proceso, a resistir, los ha ayudado a seguir adelante, los ha ayudado, bueno, tantas cosas. O sea, Él envía su palabra y los sana y los libra de su ruina. Bendito sea Dios. Aleluya, tengo tantos testimonios de personas que no se han quitado la vida, mujeres que no han abortado a sus hijos. Yo tengo una hija espiritual en Costa Rica, que ese testimonio está en este canal de YouTube, que fue de hace años cuando yo fui a una gira profética en Costa Rica. Ella no quería a su bebé, ella estaba embarazada y no quería a su bebé. Y así otras más. Pero Dios me llevó para interrumpir el plan de Satanás, porque Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ella es feliz con su bebé. Ella trató de abortar un montón de veces, pero no pudo. La niña tenía que nacer. Gloria a Dios. Entonces fue un evento donde yo estaba. Y yo la llamé al demonio que la tenía poseída, lo llamé al frente y no quería. Y yo le dije, ven. Y el demonio tuvo que obedecer. Gloria a Dios. Y fue. Y allí hubo esa liberación poderosa. Y de ahí, ella ya como vio que no podía abortar, ya tenía una familia a quien entregarle a la bebé o al bebé, porque en ese momento no se sabía qué era, si era niño o niña. Ella tenía una familia para entregarle a su hijo cuando naciera. Y después de ese día, ella fue libre. Ella parió una niña que ella adora a esa niña y fue hermoso. Y gloria le damos a Dios. Y así muchas otras mujeres que han sido tan bendecidas, porque Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios es fiel, Dios es grande. Y yo le estoy hablando a alguien que necesita tomar el llamado de Dios en su vida, porque detrás de tu obediencia hay alguien que está recibiendo algo que necesita. Tu obediencia, tú no sabes hasta dónde puede llegar. Tú no te imaginas hasta dónde puede llegar un solo pequeño acto de obediencia tuyo. Un solo pequeño acto de obediencia. Tú no tienes ni idea de la magnitud de cosas que Dios puede hacer con un pequeño acto de obediencia tuyo. Dios es grande, muy grande. Así que por eso tenemos que procurar obedecer al Señor en cada pequeña cosa. Porque cada pequeña cosa, cada pequeña obediencia, Dios hace grandes cosas con ella. Grandes cosas Dios hace con pequeñas obediencias. Es tan lindo. Yo lo he visto eso tanto, pero tanto. No solo en mi ministerio, sino en otras personas que han sido de bendición para mí. Que ellos han contado
que han hecho esta pequeña obediencia? Porque detrás de tu obediencia hay algo que tú ni siquiera te imaginas lo que Dios puede hacer. Hay cosas que tú te mueres y Dios las sigue utilizando tan poderosamente y tan grandemente que aún tú después de muerto, con esa pequeña obediencia que tuviste cuando estuviste vivo, Dios sigue haciendo cosas grandes. Wow. Dios es muy grande, por lo tanto tenemos que disponernos a tener esa obediencia. Aunque tú veas que supuestamente es poco, que ay Dios mío, que tal vez no se conecta a nadie, porque hay personas que están iniciando en su ministerio, que tal vez no se conecta a nadie, que tal vez no se reúne nadie en tu casa, en esa célula, en esa casa de paz, no sé cómo le llaman ustedes. Y tal vez tú te sientes frustrado, frustrada. Ay, discúlpenme, que es que el pelo se me pega por la cara y me molesta, pero bueno. Y esa pequeña obediencia de tú hacer eso, aunque a veces te sientas frustrado, frustrada, créeme que tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Tú no te imaginas cuánto valor. Es que tú no tienes idea detrás de cada pequeña obediencia, lo que hay detrás de eso que tú no puedes ver. Que tú no puedes ver. Esa es la cosa, que tú no lo puedes ver. Y tú estás enfocada o enfocado en la carne, en que no se está conectando nadie, en que nadie está yendo a la casa tuya, tal vez para la casa de paz, para esto, para lo otro. No te enfoques en eso, porque Dios está haciendo cosas que tú no puedes ver. Créeme que Dios está haciendo cosas que tú no puedes ver. Y esa palabra fue para alguien. En gloria al Señor. Vamos a seguir con este salmo y la misericordia del Señor. Esa misericordia tan grande. Esa misericordia tan grande y tan maravillosa del Señor. Que si fuera por mí, yo me pasara aquí todo el rato cantando tu amor y tu misericordia. Ay, en mi vida, Señor, siempre han sido real. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he fallado? Y tú no me has dejado, siempre conmigo estás. Tu amor y tu misericordia, hay como luz y sombra en mi caminar. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he fallado? Y tú no me has dejado, siempre conmigo estás. Jesus, thank you, Lord. Ay, yo amo su misericordia. Jesús misericordioso. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, y amo tu misericordia, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia, santo, vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Jesus, thank you, Lord, hallelujah. De verdad que amo esa misericordia. Amamos esa misericordia. Y yo quiero dejarte saber que para ti el mensaje de hoy es: Él te saca de la aflicción. Él te saca de la aflicción. Él te llena en este momento de su presencia, de su gracia, de su misericordia. Él derrama su misericordia sobre ti en este momento. En este mismo instante, Él derrama su misericordia sobre ti. Sobre ti derrama misericordia, porque Él tiene misericordia de los que claman con todo el corazón y claman a Él. Y Él los saca de la aflicción, aún de las puertas de la muerte. Él te saca de las puertas de la muerte. ¿Pero para qué? Para que cuente yo todas sus maravillas
en las puertas de la hija de Sión y me goce en su salvación. No es que Él te saca de la aflicción para que tú vuelvas a lo mismo. No, no, no. Él te saca de la aflicción para que tú puedas contar las maravillas, para que tú puedas contar en las puertas de la hija de Sión, aleluya, sus maravillas y te goces en su salvación. Porque Él es grande, porque Él es misericordioso para con todo ser humano en esta tierra. Si tú clamas a Él y lo haces de corazón, arrepentido y arrepentida totalmente, Él está listo para darte la misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Él envía su palabra. Él envía su palabra. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que Él hace. Él envía la palabra. Ahora tú tienes que recibir la palabra. Él envió el verbo a Jesucristo, pero tú tienes que recibirlo. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es grande, Él es maravilloso. Yo lo amo. Sé que tú también lo amas. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Y sabes qué? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es a los que aman a Dios, no es a todo el mundo. Porque yo he visto gente hacer cosas y morir en el intento. ¿Ok? Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú que eres hijo o hija de Dios, estás pasando por una situación difícil en tu vida en este momento. Tal vez estás como Job. Job perdió muchas cosas en un solo día en su vida. Perdió muchísimas cosas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo Job? Hay que tener una confianza en Dios tan grande y hay que tener una fe tan grande y hay que ser un hombre o una mujer de Dios tan poderoso en Dios para decir lo que dijo Job. En un día le vinieron a dar tantas malas noticias. En un solo día le dijeron, mira, todos tus hijos le cayó la casa encima, le cayó el techo encima y murieron todos. Como pasó aquí en República Dominicana. Cayó el techo sobre tantas personas. Eso sucedió con Job. Vino un viento, cayó el techo sobre los hijos de Job. Eso no significa que Job era un pecador. Job era un hombre justo. Sin embargo, el techo cayó sobre los hijos de Job. Y las tragedias no solamente son para los impíos, las tragedias también son para los hijos de Dios. Y en un solo día a Job le dieron todas las noticias malas que le pueden dar a una persona. Le cayó el techo a sus hijos, murieron todos. Segundo, vinieron unos usados del diablo, que ni me recuerdo el nombre de ese pueblo que vino a atacar y atacó el ganado de Job y mataron a los esclavos y se llevaron todo. Una cosa tremenda. O sea, le robaron todo en ese mismo día. Perdió todo. Es como que tú vienes y recibes la noticia de que tus hijos están muertos. Dios que libre a uno y Dios que tenga piedad y misericordia de uno. Y luego te dan la noticia de que la casa que tú piensas que todo está bien, esa casa ya la perdiste, que tienes que mudarte de ahí rápido, porque esa casa ya el banco la va a coger. O sea que te quedaste sin casa. Se murieron los hijos. La esposa que tienes o el esposo que tienes, lo único que te dice es, yo no sé para qué tú le sirves a Dios. Maldice a Dios y muérete. O sea, es capicúa, como dicen aquí en República Dominicana. Como dicen aquí en República Dominicana, capicúa. Porque dime tú, entonces yo estoy pasando todo este rebú y entonces dime tú, el que tengo al lado o la que tengo al lado, esto es una cosa terrible, Señor. Dime, ¿qué tú vas a hacer conmigo, Dios? ¿Pero qué pasó? Job, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Job? Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. 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 Es que tenemos que entender que nuestros familiares no son de nosotros, son del Señor. Y que Él se los puede llevar cuando Él quiera.
Lo único que tenemos que hacer es, y eso va a suceder en algún momento de nuestra vida, lamentablemente. Lamentablemente. A mí hubo una situación en mi familia con un hermano mío y, y yo dije, Señor, no estoy preparada para esto. No estoy lista, no estoy preparada. Y el Señor en su misericordia obró con poder y todo salió bien. Pero Él me dijo, claro, tú tienes que estar lista para cualquier cosa. Tú tienes que estar lista. O sea, ahora mismito está bien. Todo va a salir bien. Pero tú tienes que saber que eso algún día va a suceder. Y yo, luego de eso, hablé con mi hermano y le dije, ay, manito, tenemos que prepararnos porque un día o me voy a ir yo o te vas a ir tú. Y la vida es así. Y el Señor me habló y me dijo que tenemos que saber que un día eso va a suceder. Entonces, es así con la gente con la cual uno quiere mucho, ¿verdad? Sus hijos de uno, ¿sabes? La familia de uno, el esposo de uno, los hijos, todo, la gente que más está cerca de uno, que uno ama tanto. Pero lamentablemente a cada uno de nosotros nos llega nuestro día y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, es doloroso. A mí, mira, mi papá de crianza, que es un puertorriqueño, era, ¿verdad? Porque murió, pero está vivo allá arriba con Cristo. Él murió, y cuando él murió, yo iba en un avión creo que fue de Carolina del Norte a Houston, y de Houston a Costa Rica. Y cuando yo estoy en el avión, yo tuve una visión, porque Dios me habla por visiones. Tuve una visión y vi que me estaban queriendo meter, bueno, Dios me mostró que iba a morir alguien. Cuando yo me bajé de ese avión que aterricé en Houston, mi mamá me llama y me dice, Madeline, que a José le dio un ataque, que esto, que lo otro. Yo dije, mami, lo siento, no va a sobrevivir, porque ya Dios me lo había mostrado. Ya el Señor me había mostrado que lo que sea que estaba pasando, la persona no iba a salir viva. Y así sucedió. Pero Dios es tan tremendo, y es tan tremendo y tan tremendo, que Dios esperó que yo cogiera el primer avión para darme esa noticia. O sea, yo estaba con mi mamá en Carolina del Norte y salí y me fui y cogí el avión y llegué a Houston. Si esa noticia yo la llego a recibir antes de yo tomar el vuelo para irme a Houston, yo no me voy a la gira profética. Y Dios es tan tremendo que Él esperó que yo cogiera ese primer vuelo. Y ya yo había cogido un vuelo. Aparte de tener una agenda, pero eso no, la agenda en realidad no. Yo sé que tenía que cumplir con esos compromisos, pero es que si yo no hubiera cogido ya el primer vuelo, Dios me conoce. Si ya yo cogí el primer vuelo, olvídate. Y aparte de eso, no fue de una vez que murió mi papá de crianza, ¿ok? Mi papá de crianza, el que me crió en Puerto Rico. Y no fue de una vez, pero ya yo sabía lo que venía, porque ya Dios me lo había mostrado. Entonces, anyways, yo me fui, cogí el otro vuelo, me fui a Costa Rica, y cuando yo estaba en la gira profética, entonces murió. Y entonces, para el colmo, que cuando eso, en Puerto Rico, había acabado de pasar el huracán que rompió todo Puerto Rico. Entonces, imagínate que yo no pude ir a Puerto Rico. Mi hermana sí pudo volar a Puerto Rico, tuvo que llegar por Ponce, porque por San Juan no pudo llegar, y nosotros vivíamos en San Juan. Y un desastre total. Y yo no pude ir, yo no pude viajar a Puerto Rico porque, número uno, que Dios no me lo permitió.
Dios no me lo permitió y era un problema para poder llegar allá. Esas fueron las dos situaciones. Y yo tuve que cumplir con todos mis compromisos. Con todos mis compromisos yo tuve que cumplir con ese dolor. Porque es que mi papá de crianza, todos los días, cuando yo iba a la escuela, que yo estaba en elemental, y cuando yo estaba en intermedia, hasta cuando estaba en high school, él me daba dinero. Y cuando yo estaba en elemental, no me recuerdo de cuando mi papá de crianza me daba a mí $1 diario para yo irme a la escuela. $1 diario. Eso a mí no se me olvida, pero nunca. Y es que nosotros lo queríamos demasiado. Fue muy bueno con nosotros. Nos crió. Nos dio todo. Entonces, y él es el papá de mi hermana, pero no es mi papá de sangre. Pero nos crió desde chiquitos. Entonces, fue doloroso, fue terrible, fue terrible. Y lo que Dios me dijo a mí fue, oye, es la palabra, por eso uno tiene que estar preparado. Uno tiene que estar preparado para seguir caminando aún con el dolor. Aún con el dolor. Porque yo estaba por allá y yo estaba con un dolor. Con un dolor recordando todas las cosas que yo había vivido en mi niñez, todas las cosas que yo había vivido en Puerto Rico, todas las cosas que, todo lo que tenía que ver con él, todo, porque aún yo me había ido de Puerto Rico y nos habíamos ido nosotros a vivir a Carolina del Norte, pero él viajaba todo el tiempo para allá a vernos y se quedaba con nosotros, etcétera. Entonces, fue una cosa muy dura. Y el Señor me dijo a mí que no quería que yo me metiera debajo del enebro. Y eso es lo que Dios le dice a alguien hoy. No quiero que te metas debajo del enebro. No quiero que te metas debajo de la depresión. No quiero que lo hagas. Y yo sé que es difícil eso. Yo sé porque yo te lo estoy contando porque lo viví yo. Lo viví yo y tuve que seguir predicando. Lo viví yo y tuve que predicar toda mi agenda completa que yo tenía en Costa Rica. Luego de Costa Rica pasé a Nicaragua a seguir predicando. Luego de Nicaragua pasé a El Salvador, luego de El Salvador pasé a Guatemala y luego de Guatemala pasé a México. Y tuve que predicar en todos esos lugares y en todos esos países con ese dolor. Y luego cuando estaba en México, me vino otro dolor. Yo te estoy diciendo que yo he pasado cosas tremendas. Me vino otro dolor que te voy a decir algo, por eso uno tiene que escuchar a Dios. Como Dios sabía que aparte del dolor que yo estaba cargando, y estaba haciendo lo que estaba, eso sí, que yo vi, eso sí, que esa gira profética por todo Centroamérica fue poderosa. Ahí en esa gira fue donde la muchacha que te conté hace un rato fue liberada y se quedó con su bebé. Un niño que estaba en silla de ruedas también, que le habían dicho que no podía caminar, también. Dios cambió el diagnóstico y lo llevaron al médico y luego pues ya el niño que sí ya iba a poder volver a caminar. O sea, tantas cosas que Dios hizo. Y Dios te puede usar en el momento en el que tú más rota estás. En los momentos en los que tú más rota estás, es en los momentos en los que Dios más te puede utilizar. Y cuando yo estaba en México, era donde me venía el dolor, mira, fuerte, otro dolor peor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va, porque te digo peor porque Dios me avisó de lo que venía, ¿verdad? Pero en esta ocasión, Dios sí me avisó en el sentido de que cuando yo estaba en Guatemala, por eso uno tiene que, ¿en Guatemala fue? No, cuando yo estaba, ¿dónde estaba en ese momento? ¿Dónde estaba? Yo estaba en El Salvador, creo era.
yo sé que estaba en el Guatemala o en El Salvador. Y la cosa es que el Señor me habló. Y yo tenía que predicar. Y yo le dije a mi asistente, no, ella era mi coordinadora, a mi coordinadora de todos los eventos que yo tenía. Entonces, yo le dije a ella, mira, yo no puedo ir. Lo siento muchísimo, pero yo no puedo. Yo tengo que meterme en ayuno, me dijo el Señor. Y yo me metí en ayuno 4 días, me tranqué trancada, teniendo que predicar en lugares. Yo dije, no puedo, lo siento. Pero no puedo y no puedo porque no puedo. No puedo. Fue en Guatemala, sí. Fue en Guatemala. Y yo dije, no, no puedo, lo siento, no puedo, pero yo tengo que encerrarme. Es lo que me está diciendo el Señor. Y lo hice así. O sea, no me entendieron, como que se molestaron conmigo un poquito. No mi coordinadora, sino, tú sabes, la gente con la que yo tenía que ir a predicar, lógicamente, porque, o sea, pero yo no puedo desobedecer a Dios para cumplir con absolutamente nadie. Entonces yo sabía que yo no podía desobedecer a Dios para cumplir con absolutamente nadie. Sí me dio mucha pena. O sea, tú sabes, porque uno se siente mal, pero yo no podía hacer nada porque yo necesitaba obedecer a Dios. Y yo ayuné todo eso, hice el ayuno de Esther 3 días completos y al tercer día ni siquiera entregué. Al tercer día yo seguí volado con el ayuno. Y ahí sí fui a predicar a un sitio. Ya cuando ya yo había pasado el tercer día, sí, yo fui y prediqué a un lugar ahí en Guatemala. Dios liberó gente vomitaron cosas, bueno, eso fue una cosa tremenda. Y ahí sí prediqué. El tercer día y el cuarto día del ayuno sí prediqué. Porque Dios lo quiso así. Pero cuando yo me tenía que meter, no. Dios no quiso por nada en el mundo y punto. Y mira, y yo en ese cuarto día yo terminé de predicar y yo estaba que yo me caía. Yo estaba que yo me caía al piso muerta. porque boté toda mi fuerza, o sea, yo boté todas mis fuerzas predicando y sin comer por 4 días. Yo estaba que me caía. Pero eso fue al final ya. Al final. Y yo, pues ya ahí sí, pues luego ya pude entrar y todo eso. Pero si yo no hubiera, lo que te quiero decir al decirte todo esto, es que si yo no hubiera hecho eso que Dios me dijo que hiciera, de meterme en ese ayuno cuando yo estaba en Guatemala, yo no hubiera podido resistir la noticia que me venía cuando yo fuese para México. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, hay cosas que tú no puedes dejar de obedecer. Porque si tú dejas de obedecer, mi amor, ¿quién te llevó, quién te trajo? Porque por ese ayuno que yo hice en Guatemala, antes de yo irme para México, fue que yo pude soportar la noticia que me dieron a mí en México. Que yo no sabía que venía y que Dios tampoco no me lo avisó. ¿Entiendes? Dios no me lo avisó, pero me preparó. Aleluya. A veces Dios no te avisa las cosas, pero te prepara para ello. Y a veces Dios te la avisa, como yo te estoy diciendo de lo que pasó con mi papá. Que Dios me lo avisó. Pero es tan listo el Señor que me hizo coger primeramente un primer avión lejísimo porque eso fue un vuelo que tardó demasiado para llegar a Houston. Y ya yo estaba que yo dije, no, imagínate, y como no fue de una vez, Dios sabía que si yo cogí el primer avión, yo no me iba a devolver. Él me conoce. Él me conoce. Aleluya. Entonces, te digo, hay cosas que la obediencia, tú no sabes, es que esa es la cosa. Cuando Dios te llama a hacer algo, tú no sabes para qué Dios lo está haciendo. A veces, porque a veces yo sé claramente por qué y para qué y todo, pero a veces no. Porque Dios no todo te lo revela, a veces. ¿Entiendes? Entonces, la obediencia es lo más importante. Si yo no hubiera obedecido a eso, a meterme en ese ayuno y cancelar esas agendas, porque te voy a decir algo, cuando Dios quiere que tú obedezcas, van a haber cosas que te van a hacer sentir que tú no puedes hacer eso. Sí, van a haber cosas, van a haber compromisos, van a haber esto, va a haber aquello, y tengo un compromiso con fulano, y no le puedo fallar a fulano, y que no le puedo fallar a y no le puedo fallar al otro. Tú tienes que fallarle a todo el mundo, menos a Dios.
Porque tú no sabes para lo que Dios te está preparando y lo que Dios está haciendo. Amén, gloria al Señor. Tú no sabes, tú no te imaginas. Y yo le doy gracias a Dios que yo obedecí al Señor en ese momento, porque si yo no lo hubiera hecho, he contado que Dios me preparó, y eso fue un golpe demasiado fuerte. Fue un golpe fuerte para mí, que yo sentía que mi corazón literalmente estaba abierto, y así que botaba sangre, una herida abierta. Yo no hubiera podido aguantar eso. Entonces, te digo, Dios te libra en la aflicción, Dios te ayuda. Tal vez Él no va a evitarte el momento de la aflicción, como pasó con Job. Pero también en la aflicción Él te prueba y te da la fuerza. Porque Dios le dio la fuerza a Job para soportar todo eso. Se le mataron los hijos. Se quedó en la ruina. La mujer le dijo de todo y era como tener, ya tú sabes, a quién al lado. Luego de eso, para el colmo, los amigos vienen a creer que fue que Job hizo algo. ¿Entiendes? Entonces, o sea, es como que, entonces, todo esto me está pasando y para el colmo en la calle están diciendo que la que estoy en pecado soy yo. ¿Qué es esto, señor? No entiendo. Entonces, para el colmo, los amigos están diciendo que la que estoy en mal soy yo, que yo soy la que estoy en pecado. Y que por eso que me está pasando todo esto a mí. Son tantas cosas con las que uno tiene que lidiar en la vida. Pero tenemos que ser fuertes. ¿Sabes por qué? Porque cuando a ti te pasa como a Job, créeme también que tú vas a tener la bendición que tuvo Job. Tú vas a ser bendecido y bendecida al doble. Y Dios te va a sacar de la aflicción. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Si así fue, por favor, dale like, comenta. Porque es la única manera de que yo pueda saber que tú estás aquí, que esta palabra fue de bendición para ti. Yo quiero saber que tú existes. Si no me comentas, si no le das like, yo no sé que tú existes en este mundo ni que viste este video. Amén. Dios te bendiga. Si este ministerio ha sido de bendición para ti, apoya nuestras misiones con tus ofrendas. Puedes hacer tus ofrendas en línea a través de nuestra página oficial. También vía Zelle, PayPal, Cash App o en efectivo, depositando en nuestra cuenta del Banco de América. Gracias por honrar a Dios y apoyar nuestras misiones.